Lectura de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, como suelo decir, laboralmente hablando. Lunes 8 de mayo del año 2023. Antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer un comentario muy corto, no tiene sentido darle tanta importancia, pero quisiera pedirles encarecidamente a aquellas personas que toman algo que digo y de ahí se salen, es que hay que tener cuidado con las cosas de la Iglesia Católica, donde usted es un ignorante. Dicen, a ver señores, yo no sé si alguna vez ustedes en el púlpito, en el altar, cuando está un sacerdote católico, preciso aún cuando sacerdote automáticamente debe entenderse casi como alguien de la jerarquía católica, pero preciso, un sacerdote católico dice ante los feligreses, ante los creyentes que están ahí, entrará más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Es una figura, es algo casi poético que tiene un mensaje donde el sacerdote está queriéndole decir a los ahí presentes que la Iglesia Católica, su filosofía es no ver bien la riqueza y sí ver bien la pobreza, la modestia, la austeridad. Eso es. Pero luego dicen unos, señor, es que había antes que una puerta, que un nudo. Por favor, señores, no es que desconozca eso, sino que ustedes pregúntenle a una persona sencilla, ¿qué significa eso de el ojo de una aguja y meter un camello por ahí? Lo van a entender perfectamente. Eso es lo que busco cuando estoy en este ejercicio de comunicación. Por favor, señores, sí, aquí sí, como dice, ¿quién fue el otro? Creo que la gobernadora de Baja California, refiriéndose a Jaime Bonilla, ya supérame. Y otra cuestión, miren, cuando menciono el papel en el desarrollo económico de la religión católica, específicamente en México, tiene una explicación histórica. Estudien, por favor, la historia económica desde el siglo XV, XVI en Europa hasta el siglo XIX y van a ver ustedes algo muy sencillo, elemental. Los países más atrasados de Europa, España, Portugal, Italia, son los países donde la Iglesia Católica dominó completamente. Por favor, entiendan eso. Y los países más avanzados, más modernos, donde construyeron e impulsaron el capitalismo, fueron aquellos donde las iglesias cristianas o el protestantismo, como gusten ustedes, se arraigó después de la pugna entre Calvino y Lutero en contra de la jerarquía católica y se pelearon por la corrupción que había y el cochinero que había. Esa es la historia. Y entiendan una cosa, los reyes católicos o los príncipes o los que estaban aliados con la Iglesia Católica eran parásitos, condes, duques, príncipes, reyes que vivían de los súbditos, mientras que en la parte norte de Europa y allá por Venecia con los capitalistas y tal, empezó a surgir el capitalismo. Señores, estudien historia, por favor. Y hay un libro que es importantísimo para todos aquellos que quieran entender la historia económica moderna del mundo. Es un libro del gran sociólogo, el padre de la sociología moderna, Max Weber, que se llama La ética protestante. Es un libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Este es un libro que tiene prácticamente ya 100 años, o un poco más de 100 años. Es un libro que ha causado en los años recientes una gran polémica, porque ha habido estudios pues, que pretenden que no es una cosa automática entre
la ética protestante del trabajo, la frugalidad, la austeridad, etcétera, el ahorro, y el dispendio, el boato de esa visión católica. Sí, esa es la historia, ese es el libro. Pero durante un siglo, el libro de Max Weber ha sido una referencia importantísima. Hay un trabajo excelente del mexicano Francisco Gil Villegas. Es una obra increíble sobre esta polémica en relación con esta obra de Max Weber. No lo van a encontrar impreso, que es un libro que se vendió y son muy pocos ejemplares, el Fondo de Cultura Económica, porque es un ladrillo de 1500 páginas. Leerlo lleva varios meses y tiene usted que tener elementos de toda la historia económica de Europa y del mundo para poder entender lo que ahí plantea este historiador Gil Villegas. Pero ahí está la historia. El problema no es con Ángel Verdugo, que si usted lo sabe de eso, que las primeras expediciones católicas que venían eran capitalistas. Señores, el reino de Castilla era una entidad feudal, no era una entidad capitalista. Por favor, el capitalismo incipiente en el siglo XIX estaba en otra parte de Europa, en lo que ahora es Holanda, los países nórdicos, etc. Pero no en España, o lo que es hoy España, la península ibérica. Por favor, era los restos, la defensa del feudalismo que se negaba a desaparecer y duró 200, 300, incluso más años. Y vean un último punto, por favor. Por favor. En México llegan los españoles. ¿Quiénes eran? No importa. Y llegan a México en 1519. Muy bien. 300 años después. 300 años después, en 1821, cuando se consuma la independencia. ¿Qué país era o qué condiciones materiales económicas tenía la Nueva España? Era un desastre, un atraso, casi áreas completas de esclavismo. Pero en el norte, en Estados Unidos, donde privaba el capitalismo, ¿qué había? Desarrollo, modernidad. ¿Y cuál era la religión que soportaba la visión del mundo de aquellos colonos? El protestantismo. Por favor, eso es al margen de que si yo conozco esto o lo otro. Señores, ya superen eso. Estamos en el tercer decenio del siglo XXI, en caridad de Dios, diría mi mamá. Y otro elemento muy rápido. Uno por ahí dice, me decepcionó usted porque en el planteamiento que hace de la historia se le ha olvidado que los masones y la puna. Ya superen esa superchería, por favor. ¿De dónde sacan ustedes eso? Que los que determinan y quién llega a la presidencia son los masones. Por favor. Es como aquellos loquitos que todavía ven la conjura del Foro de Sao Paulo. Por favor, señores, modernícense, actualícense, lean primero la historia económica y luego lean y estudien la realidad económica del mundo, lo que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha, para que no se rían de ustedes que le achacan al Foro de Sao Paulo y que la dictadura castrochavista. Eso déjenlo para Gilberto Lozano, que está loquito, por favor. Entonces, el problema no soy yo, se los digo con todo respeto, el problema es su ignorancia total, peligrosa, de la historia económica del mundo. Y si en verdad les interesa dónde surgió el capitalismo y por qué, léanse ustedes la trilogía de la doctora Deirdre McCloskey, búsquenla. Un tomo en español lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Y ahí, si entienden lo que viene ahí, van a entender cómo surge el capitalismo y van a entender por qué las ideas modernas de avanzada, que estaban más en las religiones
vamos a decir, protestantes o en la Reforma protestante de Calvino y Lutero que en la vida de los papas. Punto. Muy bien. En la mañanera del viernes yo hablé de la necesidad imperiosa, urgente, si gusta usted, va por México, para ya definir una serie de procedimientos, una serie de situaciones críticas, porque el tiempo, dije ahí, se nos vino encima. El día que un grupúsculo llenó de sillas un salón ahí por la calle de Morelos, aquí en el centro de la Ciudad de México, pusieron 300, 400 sillas y se ocupó la tercera parte. ¿Por qué? Porque no convocan a nadie. Total que ahí se mencionaron a 13 aspirantes a la presidencia. Los voy a leer. Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Santiago Krill, el señor Romero Hicks, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Mancera, Silvano Aureoles, Lili Telles, Francisco García Cabeza de Vaca, Ildefonso Guajardo, Gustavo de Hoyos y Demetrio Sodi. Y yo dije que de esos 13, va por México debía, en aras de lo práctico, designar a 5 o seleccionar a 5, los que quisiera, va por México, que los 3 partidos se pusieran de acuerdo, nombrar en una comisión, definieran los criterios y seleccionaren a 5. Alguien me dirá, bueno, ¿y los otros 8? Los otros 8, si creen que son muy truchas y que son muy populares, como este señor Gustavo de Hoyos, que ni en Mexicali lo quieren. Va usted a Mexicali, pregunta la historia y lo que piensan de Gustavo de Hoyos y se van a ir para atrás, pero él cree que puede ser. Ahí está la figura de las candidaturas independientes, ahí está. Si son muy populares, la Lili Telles, mi Lili, querida paisana, vete por la candidatura independiente. Y se lo digo a Gustavo de Hoyos, se lo digo a Demetrio Sodi, se lo digo a Mancera y a Aureoles y a Romero Hicks y a el que quieras. Está la vía independiente y quedémonos con esos 5. Y yo dije, hoy voy a nombrar mis 5. Perfecto. Defino los 4 primero y ahorita hablaré del 5. Primero, sin prioridad o importancia, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría Treviño, Santiago Krill y Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari. Y el 5, aquí escribí como una primera opción a Francisco García Cabeza de Vaca, por la razón tan sencilla como esta. Se enfrentó a López Obrador de una manera clara, enfrentó el problema de la criminalidad en el estado de Tamaulipas, pero tiene 2 elementos en contra. Uno, yo no lo sabía, Sergio Arturo Vela, con el que comparto el programa en Detona, que me dice que tiene la doble nacionalidad. No es impedimento siempre y cuando renuncie a la otra nacionalidad y que va por México en caso de designarlo a él como el candidato, pues, o salir candidato, tendría que renunciar. En caso de que no pudiera resolver el problema jurídico que tiene de una denuncia por lavado o alguna cosa así, habría que pensar en el plan B en el caso del 5º integrante. No lo nombro ahorita, pero tengo 2 opciones ahí que en su momento podré darlas. Por lo pronto, los otros 4 que no tengo problema, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Santiago Krill y Claudia Ruiz Massieu. Digan lo que digan, ni Beatriz Paredes ni la Lili Telles tienen algo que hacer en este proyecto. Si creen, que se vayan por la candidatura independiente. Muchísimas gracias y seguimos con el tema mañana martes. Gracias.